Bienvenidos a nuestro episodio número 6 de The Other Side of the Cup. En nuestro episodio de hoy vamos a conversar acerca del precio y el valor. Constantemente nosotros hacemos referencias al precio. Por ejemplo, este café es muy caro. Esta bolsa de café que compré no vale lo que pagué por ella. O esta cafetería cobra demasiado caro por el café que sirve. Pero raras veces nos paramos a preguntar, cuando hacemos este tipo de afirmación, ¿comparado con qué? Y el valor es de acuerdo a quién. Hoy yo quiero conversarles acerca del precio versus el valor y por qué no podemos considerar que esto es una idea que es fija, es una idea que tiene un solo significado. Por supuesto, el café que estoy bebiendo el día de hoy es un Daterra Masterpiece de la subasta del 2023. Este café es ¿y ahora? La pregunta es ¿y ahora? Esta subasta, en este caso específicamente, nosotros la ganamos. Era un Arara BB 149 Natural Anaerobic Fermentation de 60 horas. El café tiene muchas frutas amarillas como passion fruit, como lo que nosotros llamamos en Venezuela parchita, fresas, tiene también algunas notas de chocolate y licor de frutas. Los que me conocen saben que mi primer café en la mañana es un café que tenga bastante acidez. Y este café, y ahora Masterpiece de Terra, es la perfecta ocasión para iniciar mi día. Ya volvemos. Estamos de vuelta en nuestro episodio número 6. Cuando nosotros hablamos de precio versus el valor, hablar del precio es relativamente fácil. Es un número que está en un menú, en un empaque, en una etiqueta. Pero el valor no es así. El valor es mucho más complicado. El valor es el costo monetario que nosotros pagamos en algún momento del tiempo por un bien que nosotros queremos, sea tangible o intangible. Pero el valor, al contrario, tiene significado, tiene utilidad, es experiencia, ética, calidad, acceso y contexto. Dos personas pueden ir a un sitio, pagar el mismo precio por un producto en específico y caminar de allí con una idea absolutamente diferente de lo que es el valor para cada uno. Vamos a conversar y yo quería que iniciemos el podcast hablando de lo que es el valor, porque es un concepto multidimensional, es un poco más complicado que simplemente definir el precio. El precio es definido por la persona que lo está estableciendo de acuerdo a sus costos, a sus gastos, a su margen de ganancia y puede considerar otras ideas, pero el valor, cada persona se acerca a él con ideas diferentes. Entonces, ¿qué nos referimos nosotros cuando hablamos del valor en el café? El valor no es una sola cosa, es creado, percibido, enviado y capturado de diferentes maneras y en diferentes puntos en toda la cadena del valor del café, desde el origen hasta la taza. En su punto principal, el valor es lo que las personas se preocupan y están dispuestas a pagar, ya sea de una manera financiera o de cualquier otra manera. Valor no es lo mismo que precio, pero tampoco es lo mismo que calidad en sí misma y tampoco es igual a una certificación. El valor es multidimensional y normalmente no se distribuye de una manera uniforme. Vamos a conversar de los 3 pasos principales en el proceso del valor. En primer lugar, es la creación de ese valor. Es generalmente donde se genera.
En el café, el valor se crea en diferentes fases. En primer lugar, por prácticas agrícolas, cuando los productores están buscando selección en variedades genéticas a ser plantadas, cómo van a cosechar, si es de manera mecánica o manual, y cómo van a procesar natural, honey, algún tipo de experimentación. También el valor se crea en cuando hay incentivos o beneficios en materia de la calidad para buscar una mejor perfil de taza, consistencia, en todo lo que es trabajo y conocimiento, cuando se invierte en educación, cuando pagamos mejores salarios a todos aquellos que trabajan en el café, a través de gestión ambiental, cómo vamos a renovar el suelo o cuidar el suelo, agua, todo lo que está relacionado con prácticas y gestiones ambientales. También se genera a través de la cultura y contribuciones sociales e innovación, llámese de procesos, métodos, tostado o incluso preparación. Este valor se genera en cualquier área de la cadena, no solamente en origen, sino también en destino. La mayoría de la creación del valor se genera en origen. Generalmente son ellos los que corren un gran riesgo y incertidumbre. ¿Okay? Pero la mayoría del valor, de la creación del valor en materia del café, se genera en origen. Pero también tenemos lo que se conoce como el envío del valor, el segundo proceso, que es cómo ese valor es comunicado y se hace visible a otros. ¿De qué manera nosotros podemos comunicarnos con el consumidor y hacer este valor visible? Y en este caso, en el café incluye todas las historias que se cuentan, lo que se llama el storytelling, que todos los que de alguna manera trabajan en marketing tratan de hacer para llamar la atención de su producto, las narraciones acerca de historias que cuentan acerca de ese producto, todo lo que es branding, marcas y empaque, certificaciones y etiquetas, experiencia al detalle y servicio, educación, llámese en este caso de menús, baristas, cualquier tipo de workshop o educación que se pueda realizar, y marketing y diseño. Normalmente, los actores intermedios en esta generación del valor son los tostadores, los coffee shops, las marcas conocidas, y ellos están en una posición mucho mejor para enviar este concepto y esta definición del valor, porque ellos controlan la comunicación con los consumidores directamente. Y en tercer lugar, en este proceso del valor tenemos la captura de ese valor. Y esto es quién se beneficia económicamente y socialmente de ese valor que fue creado. Y esto incluye los precios que se pagan a los agricultores o a los productores de café, los salarios que se le pagan a los trabajadores, los márgenes para todos los que son exportadores, tostadores, cafés y todo aquel que vende el café al detalle, y el valor de marca y lealtad del consumidor. Una vez que se cumplen estos tres pasos, la creación, la entrega y la captura del valor, aquí es donde se genera la principal tensión en materia de este concepto. Y es que quienes más crean valor a menudo son aquellos que menos se benefician. ¿Cuáles son los diferentes tipos de valor en el café? Tenemos valor económico, aquí tenemos todo lo que son ingresos, márgenes de ganancia, estabilidad financiera, precios, primas, márgenes, accesos a financiamiento y diferentes mercados financieros.
Muchas veces esto está, este valor económico está no uniformemente distribuido y es altamente volátil. También tenemos el valor en la calidad, y aquí hablamos de tasa, valor en tasa, consistencia, atributos físicos y sensoriales, y la actuación de ese café cuando es preparado. Y aquí podemos hablar de espresso, brewing, en cualquier método. Aquí tenemos un valor de calidad. La calidad crea un valor potencial, pero no necesariamente garantiza de que haya un mayor pago a aquel que produjo esa calidad. También tenemos el valor en la experiencia, y aquí estamos incluyendo cómo se siente ese café cuando es digerido, cuando es bebido por un consumidor, la atmósfera en el lugar donde accedemos a esa bebida, cuál es el ritual y el confort que tenemos con esa bebida y la conexión emocional. Muchas veces los consumidores están dispuestos a pagar más, pero raramente esto llega a alcanzar a los productores en cuanto a este valor en la experiencia. También tenemos un valor social, y aquí estamos hablando de justicia, dignidad en el trabajo, igualdad de género, desarrollo comunitario, intercambio de conocimientos. El valor social frecuentemente se crea en origen, pero es capturado en otras partes. También tenemos el valor ambiental, la biodiversidad y la protección de esta biodiversidad, salud de los suelos, secuestro de carbono, del cual se está hablando mucho en la última década, gestión del agua, el, ah, todo el valor ambiental o medioambiental beneficia a la sociedad de una manera general, pero son los productores los que asumen el costo de este valor y de la gestión de llevar a cabo la creación de este valor. También tenemos un valor cultural, el patrimonio, la tradición, el conocimiento indígena, la identidad regional, el legado en la agricultura familiar. El valor cultural es profundamente significativo, pero es invisible en la fijación de los precios. También tenemos el valor de la marca y el valor simbólico. En este caso es la reputación, la confianza, la asociación a un estilo de vida al cual aspiramos, que forma parte del valor también, el estatus o la identidad. Este valor simbólico es muy poderoso. La mayoría de las veces es capturado en las etapas posteriores del proceso. Una vez que nosotros conocemos cómo se genera ese valor en su creación, en su entrega y en la captura, y los diferentes tipos del valor, nosotros podemos empezar a acercarnos en las diferencias que existen entre el precio y el valor. Yo, una de las cosas cuando estaba preparándome para la realización del podcast era lo interesante que es el valor económico versus el valor filosófico. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque son absolutamente diferentes. El valor económico hace una pregunta y es, ¿cuánto vale algo en este intercambio que estamos haciendo? Ese es el valor económico. Pero el valor filosófico pregunta, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante para mí pagar esto? El valor económico y la definición es importancia de un bien o servicio tal como se revela a través de las decisiones, el intercambio y la disposición que tenemos a pagar ese precio. Las características claves del valor económico es subjetivo, depende, por supuesto, de las preferencias individuales, contextual,
va a cambiar según la escasez, el ingreso y las alternativas que tenemos, porque a medida que yo tengo menos ingresos económicos, quizás no puedo acceder a aquello a lo que estoy aspirando, porque no puedo pagarlo. El valor económico se expresa en el mercado a través de precios, salarios y beneficios. Es instrumental, valor como medio para satisfacer necesidades o incluso solo deseos, y es cuantificable, es medible en dinero. Los fundamentos principales del valor económico es la utilidad, la escasez, el análisis marginal, oferta y demanda e intercambio. La pregunta central aquí es, ¿qué estás dispuesto y puedes sacrificar para obtener esto que quieres? Quizás ahorraste, quizás es el café que te bebes todos los días y allí empiezas a pensar, es solo café, no voy a utilizar este café que me costó tan caro, lo voy a guardar para una ocasión especial. Es aquí tú empiezas a analizar cuándo tú quieres usar ese producto, si lo puedes acceder a comprarlo y qué estás dispuesto, qué tanto estás dispuesto a sacrificar para tenerlo. La fortaleza es que explica claramente cuál es el comportamiento de los mercados y facilita tomar decisiones. Pero el valor filosófico es otra cosa. El valor filosófico se refiere como aquello que se considera bueno, valioso o significativo, independientemente de cuál es el intercambio en el mercado. Las características claves de este valor es que es normativo, se centra en lo que debería importarnos, a menudo es intrínseco, tiene valor en sí mismo, no solo como medio, no depende del precio, es ético y cultural y es cualitativo, es muy difícil de medir. Los principales tipos de valor filosófico es el valor en sí mismo, el valor intrínseco como la vida, la dignidad, la naturaleza, el valor instrumental, valor como medio para obtener un fin, el valor moral, aquello que es correcto e incorrecto, el valor estético, belleza y armonía, el valor relacional, significado que surge de las relaciones y el cuidado que tiene. Y aquí la pregunta central es, ¿qué deberíamos valorar y por qué? En el valor filosófico, y aquí fue donde yo me llamó poderosamente la atención, la fortaleza es que abordes justicia, el sentido, la responsabilidad, son valores que no pasan normalmente por el mercado y ofrece una orientación ética. Y yo pensaba en el café, quizás hace referencia al orgánico, a lo fair trade, a las certificaciones como Bear Friendly, o cuando sabemos de que es un productor donde hay buen trato de los de todo el staff que trabaja, que tiene igualdad de géneros, que tiene transparencia, que hay secuestro de carbón, hay algo más allá de lo que es el simple valor que yo estoy pagando por el producto. Así que la diferencia es que hay ética y hay un significado, se relaciona con la vida, con la dignidad, con lo que estamos aspirando, es aspiracional el valor filosófico. Y ellas, por supuesto, entran en conflicto porque algo puede tener un valor altamente filosófico y un bajo valor económico por el patrimonio, por los ecosistemas, por la manera como están establecidos. Algo también puede tener un alto valor económico, pero un bajo valor filosófico. Y aquí son bienes de lujo con altos costos sociales. Así que ellas no están en contacto constantemente, a veces están en conflicto y a veces se superponen unas a otras también. Y esta distinción es importante porque se trata al mercado como un árbitro moral, se reducen argumentos éticos a precios y se confunde la eficiencia económica con el bien social. Acá ayuda a que entendamos todo aquello que es sostenibilidad o, por ejemplo, eh, aquellas cosas que hablan de desigualdad, de responsabilidad, de dignidad humana. La economía
nos dice qué eligen las personas, pero el, la parte filosófica nos dice si esa elección vale la pena. Y, y es bastante interesante porque esto es parte también de lo que nosotros como industria deberíamos preguntarnos y deberíamos tratar de acercarnos. Y hacia allá va la educación cuando nos acercamos al consumidor. Ya volvemos para seguir conversando de este tema tan interesante. Las percepciones que existen en la industria de los cafés de especialidad hacen referencia a que frecuentemente a que los productores no se les paga lo que ellos se merecen, que los actores intermedios son aquellos que capturan más el valor que es producido en origen, que las certificaciones en materia del café prometen algo más allá de lo que realmente entregan, que los consumidores se preocupan, pero son inconsistentes. La realidad es que el valor, la distribución del valor es muy complejo, es contextual, es desigual. Y aunque hayan buenas intenciones, no necesariamente esto lleva a justicia en materia de los resultados que estamos obteniendo. Y esto es importante porque entender el valor nos ayuda en el sector del café a designar o a diseñar mejores modelos de precios, de establecimientos de precios, a evitar narrativas que son simplistas, a movernos de una sostenibilidad simbólica a un impacto que sea real, a hacernos mejores preguntas. ¿Quién creó este valor? ¿Quién lo entregó y quién lo capturó? No es solamente en cuanto al valor, sino quién asumió los riesgos en esta creación del valor y en esta entrega del valor. El café no es solo un producto, es un sistema de valores. El reto aquí no es crear el valor, es que haya una distribución que sea justa para todas las partes que están envueltas en este valor. Siempre hay que recordar que el valor va a ser subjetivo, va a depender de la percepción y de la preferencia. Dos personas pueden evaluar un café de manera totalmente diferente. O el precio de un café puede reflejar lo que los compradores están dispuestos a pagar, pero no cuán difícil fue producirlo. Entonces, el valor es subjetivo y allí es donde es muy importante la, el, la nueva estructura de valor que se ha establecido recientemente en la Specialty Coffee Association. Para la Specialty Coffee Association tuvo muchos años estudiando un nuevo valor o un nuevo acercamiento a lo que es el valor en el café. Y ella afirma que el valor existe en un continuo. Esto es lo que Specialty Coffee Association estableció. Y cuando dice que existe en un continuo, lo que está haciendo es dejar atrás esta idea de que el valor del café es fijo, es universal o que se define por el precio o puntuaciones. Esto es lo que realmente significa, sin tecnicismos, es el valor es un continuo, no es una sola cosa. Acá no es una métrica única como puntuación en tasa, precio por libro, cuál es el prestigio que trae el origen de este café o si tiene algún tipo de certificación. El valor Specialty Coffee Association asumió y entendió que es multidimensional y que depende absolutamente del contexto donde nos encontremos. El mismo café puede tener valores totalmente diferentes para personas distintas, en momentos distintos y en lugares distintos. El valor cambia a lo largo de la cadena
evoluciona a medida que el café avanza, del productor al exportador, al tostador, al minorista, al consumidor. En cada etapa hay nuevos costos que hay que agregarse, hay nuevos riesgos y hay un nuevo significado también. Lo que genera valor en origen, que es el sustento, el cuidado, el terroir, el proceso, las técnicas, lo que yo les decía, el valor ambiental, todo este tipo de cosas, no es lo mismo que genera valor en el consumo, que es experiencia, es el ritual, es el disfrute. El valor se construye, pero también se transforma y se percibe, no solo se transfiere. ¿Ok? Entonces es un concepto, digamos, bastante importante porque reconoce hoy día que el valor es objetivo y subjetivo. Y yo sé que hay muchas personas que cuando la Specialty Coffee Association hizo el cambio en la manera de evaluación del café, lo que se llama el Coffee Value Assessment, evaluación del café a través de una nueva forma de acercarnos al café, muchas personas todavía hoy día no lo entienden. No entiende que ahora tenemos 4 formas que son independientes, que tenemos una afectiva, una descriptiva, que tenemos la física, que tenemos la extrínseca, que es todo aquello externo a lo intrínseco del café. Pero todo esto lo que hizo fue reconocer que el valor es subjetivo y objetivo también. Que los objetivos es la calidad física que puede ser medible a través de aparatos que utilizamos, que hay defectos que todavía siguen afectando a la taza en cuanto a su percepción sensorial, la consistencia y la trazabilidad. Los subjetivos es lo que las personas prefieren beber, el contexto cultural, la experiencia cultural o personal y la conexión emocional. Lo que yo les decía, yo, María Esther López, en las mañanas, yo quiero un café que tenga acidez. Cuando yo comienzo mi mañana con un café que es más balanceado, que digamos que tiene, es más dulce, no me siento contenta. Y esto es una conexión emocional. Es mi manera de acercarme al café como a primera hora de la mañana. Entonces, estos elementos objetivos y subjetivos definen lo que nosotros valoramos de la experiencia del café, porque acuérdense que no es solamente un café, también es la experiencia, se suma a esto. El contexto cultural donde nosotros vivimos, cómo fuimos criados, donde nos encontramos, esto hoy día define al valor del café. ¿Cuál es el país? ¿Qué generación? Que lo hablé la semana pasada, las diferentes generaciones y cómo se acercan al café. El hábito de consumo, si consumo en casa solamente, o si me gusta ir afuera a consumir el café, o si es una mezcla de ambos. Tomo primera hora en mi casa y luego voy a una cafetería o voy a un restaurante o a mi sitio preferido. Pero por supuesto, ¿cuál es la realidad económica? ¿Puedo asumir este tipo de aventura diaria? ¿O puedo hacerlo una vez a la semana? ¿O puedo hacerlo una vez al mes? ¿Cuál es mi realidad? Todo eso es parte del contexto cultural. No es que no me guste ir a cafeterías, es que no tengo el dinero para ir todos los días. Por ejemplo, un café de $6 puede ser un lujo en un lugar, una necesidad diaria en otro lugar o realmente irrelevante para alguien que prioriza conveniencia sobre calidad. Dice, no tengo tiempo, voy al trabajo, voy rápido, me paro en esta cafetería. Yo me recuerdo que en Argentina nosotros teníamos clientes que a las 7:55 estaban en la puerta esperando que abriéramos a las 8. Venían con su cooler y allí poníamos el café y se iban, no les interesaba conversar, no querían la experiencia como tal, era conveniencia. Voy a trabajar y necesito mi dosis diaria de cafeína. Y por 5 años, mientras yo estuve allí, esos fueron clientes que todos los días teníamos en la puerta a esa hora. El valor es dinámico, no es estático, cambia con el tiempo, cuando suben o bajan los costos, cuando evolucionan los gustos, cuando aumenta el conocimiento también.
cuando se fortalecen las relaciones. Lo que antes era especialidad puede convertirse en estándar. Así de simple. Lo que antes estaba subvalorado, hoy día puede volverse esencial. Este continuo permite que la industria evolucione sin borrar de dónde viene, sin borrar su historia. ¿Por qué este enfoque se considera que es más valedero que considerar el valor solo como algo fijo que viene de una tasa? Porque nosotros estábamos enfrentando dependencia excesiva en puntuaciones, modelos de precios que estaban simplificados, visiones morales rígidas, esto es bueno contra esto es malo, o exclusión de consumidores que tenían otros valores. El enfoque hoy día es, esto fomenta la inclusión, apoya la educación, protege lo complejo y lo diverso y lo diferente y evita que hayan dogmas en materia del café. Nosotros tenemos que entender que detrás de todo esto hay un productor, que es el que produce esta fruta, que procesa esta fruta y que está esperando que sea consumida en el mercado. Cuando yo establezco dogmas y yo establezco esto no se consume porque esto es malo, allí es donde vienen problemas, porque los productores sufren esta definición del valor. Ellos son los que pagan la consecuencia de no haber producido algo que la industria o digamos donde se entrega el valor requiere. Si me explico, es como que esto es malo, esto no se consume y el productor produjo esto, yo no puedo llevarlo a un término valedero porque la industria me está diciendo que lo que yo hice no está bien. Él paga las consecuencias, no donde se está entregando el valor. Es en origen donde se paga. Así que cuando SCA establece que el valor es un continuo, se refiere a que el valor del café no es fijo ni universal, que cambia de acuerdo a quién eres tú, qué buscas en una taza, dónde estás, cuáles son tus valores y evoluciona a medida que el café va recorriendo toda la cadena, porque si es cierto que el valor normalmente se genera en origen, pero también en todas las áreas de la cadena se está generando valor también, se está creando valor. Cuando el café recorre esta cadena y se van incrementando la creación del valor, el valor ya no es solo calidad o precio, es el contexto. El valor no es un número, es una relación que está constante movimiento. Así que es un tema donde pudiéramos conversar muchísimo y establecer dogmas, normas, pero a mí me parece que es muy importante que como industria entendamos cuando hablamos de valor a qué nos estamos haciendo referencia, cuáles son los principios que para nosotros establecen el valor y lo más importante, cómo lo comunicamos. Cuando me acerco al consumidor, cómo estoy comunicando yo este valor que fue creado. En nuestro próximo segmento vamos a seguir conversando un poco más acerca del valor. Ya volvemos. Todo esto nos lleva a preguntarnos en la importancia de entender los diferentes aspectos del precio y el valor. Sobre todo en el valor, entender el valor económico y el valor filosófico. El valor económico lo podemos medir. Ya les comenté que responde preguntas como cuánto cuesta y cuánto beneficio económico yo voy a obtener de vuelta, porque como yo siempre digo, nosotros no somos la Madre Teresa de Calcuta ni las hermanitas de la Caridad del Cobre, que no queremos beneficio cuando abrimos un negocio. Entonces, ¿cuánto
beneficio, cuánto profit yo voy a obtener de este producto. ¿Es eficiente en la manera en que lo voy a obtener? Es decir, ¿lo puedo obtener rápidamente? ¿O es incluso de verdad es un producto que se va a vender? En el café, el valor económico nos muestra que el café verde tiene un precio por libra, que hay un gasto en la merma cuando se tuesta el café, y eso es importante conocerlo. Hay un gasto no solamente en merma del café verde, hay gastos en gas, en electricidad, que hay márgenes en ventas al mayor, que hay una sensitividad en el establecimiento del precio desde el punto de vista del consumidor y que hay volumen y la posibilidad de crecimiento. El valor económico es necesario. Sin este valor, las fincas no van a poder eh, trabajar y subsistir, las tostadurías van a cerrar y los trabajadores van a dejar la industria porque no hay un valor económico, no hay un resultado. Pero este valor es transaccional. Este valor económico solamente termina cuando tú pagas y hay el intercambio del dinero. Yo te doy el producto, tú me das la plata. Toma y dame. Allí termina esa transacción del valor económico. El valor económico mantiene a los negocios abiertos, pero no explica el por qué deberían existir. Y allí es donde entra el valor filosófico. Es esa experiencia, es la ética y responde preguntas, ¿por qué esto es importante? ¿A quién representa? ¿Quién se ve afectado realmente detrás de esta transacción que nosotros estamos haciendo? Y aquí es lo importante de las historias, de la narrativa, detrás de empaque, detrás de marca, detrás de empresas. ¿Qué clase de sistema yo estoy dándole mi soporte? En el café, este valor filosófico aparece cuando hay respeto por los trabajadores y respeto por la tierra, cuando hay relaciones de larga duración establecidas entre origen y destino, pero también hay relaciones cortas, relaciones de corto tiempo, cuando hay preocupación en la manera en que se está haciendo la búsqueda de ese café que se está comprando en verde y que luego se está tostando y que se está preparando. Cuando hay un significado en esa taza de café que va más allá de la bebida, que hay un sentido para la persona que se lo está bebiendo. Este valor filosófico no se puede medir en dólares. No es el mismo para todo el mundo y está altamente relacionado con la cultura, con la identidad y con la intención. El valor filosófico no se puede sustituir con el valor económico, pero le da dirección. Entonces yo tengo que tener los dos. Ellos tienen que subsistir. Tiene que esta tensión que aparece de que el valor económico existe sin el valor filosófico. En este caso, el café es solamente un commodity, solamente un producto que se comercializa en la bolsa de valores, que no tiene ningún sentido ni trascendencia, pero el valor filosófico existe. Sin el valor económico, en este caso, el negocio va a ser insostenible. No se va a basar en un idealismo y no va a tener resultado tampoco. Entonces, la sostenibilidad no viene de escoger uno de ellos. La sostenibilidad viene cuando nosotros sostenemos los dos, cuando en nuestro negocio le damos prioridad a ambos valores. Yo entiendo el valor económico porque pagué un precio por él y entiendo que debe haber un beneficio, pero también hay un valor filosófico que es la utilidad emocional, la conexión emocional que hay en ese producto. Así que aquí es donde yo pienso que
SCA hizo un gran trabajo al tratar de conectar ambos valores y demostrar de que la parte social, la parte ambiental, la parte de la experiencia definen al precio, no como algo fijo, sino como un continuo que está enmarcado por el contexto, por la cultura, por quiénes somos, por dónde vivimos, por qué estamos buscando, incluso en qué etapa de nuestra vida estamos parados en este momento. ¿Okay? El valor económico nos ayuda a crecer como negocios, pero el filosófico nos ayuda a trabajar como sistema. Así que si el precio nos pregunta cuánto, el valor responde porque es importante. El precio pregunta por qué debo pagar esto y el valor responde porque es importante. Así que para los consumidores esto es importante porque tú no estás comprando café solo con dinero. Tú estás comprando café con tus hábitos, con tu confianza, con tu creencia de que tú eres parte de la solución y no parte del problema. Yo creo que esto no significa que hay perfección, yo creo que esto significa que hay cuidado, que hay atención, que importa el saber que somos parte de algo mucho más importante. Si el valor económico mantiene la rueda girando, el filosófico le da sentido. Y yo como industria debo conocer ambos. Debo entender de que el precio y el valor no tienen que estar desconectados. El café de especialidad no se trata únicamente de hacer que todo el mundo pague más. Se trata de ayudar a las personas a entender por qué están eligiendo ese producto en específico. Es cuando el valor se comprende y en este caso el precio deja de ser una pelea y es una conversación. Yo pienso que allí es donde el café se vuelve algo más que un producto y donde es nuestra oportunidad para educar al consumidor y hacerle ver por qué este valor nos importa a todos dentro de la industria. Cuando tú conoces las diferencias entre valor, entre precio y dónde el valor se crea, dónde se entrega y quién lo captura, te hace entender mucho más cómo podemos trabajar como industria e ir juntos a hacer una industria más sostenible y más justa. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio número 6 y el episodio número 7 que vamos a conversar la semana que viene es la educación no es solo un certificado. Vamos a conversar acerca de el programa de la Specialty Coffee Association, de Coffee Quality Institute, workshops y lo que la educación hace y lo que no. Así que muchas gracias nuevamente por haberme acompañado en este episodio número 6 de The Other Side of the Cup. Gracias a Coffee Flock por el café. El día de hoy estaba delicioso. Coffee Flock, Roasting Education and Community. Y espero verlos la semana que viene. Gracias.